Voraz incendio en zona del Mercado 4. De nuevo, la información está puesta en ese lugar. En horas de la tarde, las compañías empezaban a reportar esta situación y ya en vivo y en directo desde ese punto se encuentra Mateo. Para contarnos ahora y en este momento de la noche, Mateo, ¿cuál es la situación que se está viviendo? ¿Se puede hablar ya de un incendio controlado, aún en plena tarea? ¿En qué etapa se encuentran? Y luego recapitulamos para ubicar a la audiencia cómo y en qué momento se inició. Buenas noches, contanos detalles de lo que ahora está ocurriendo, Mateo. Buenas noches, Santiago. Un saludo a toda la amable audiencia. El último reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay indica que el incendio ya se encuentra controlado a estas alturas. Sin embargo, hay todavía riesgos de que las estructuras colindantes sean afectadas. En el transcurso de los próximos minutos, el trabajo de los bomberos será fundamental. Ahora mismo están realizando el trabajo de enfriamiento aquí en la parte de la fachada del depósito que fue afectado de este incendio que inició alrededor de las 16 horas. A este ritmo entendemos que en el transcurso de la próxima hora ya estaríamos hablando del incendio totalmente controlado. Luego de un trabajo intenso que tuvo la participación de un montón de compañías de bomberos voluntarios, Santiago, y también de personas que vinieron de manera voluntaria a ayudar y cooperar con el trabajo que se realizaba en este lugar. Esto inició, Santiago, alrededor de las 16 horas. Un llamado que llegó al 132 indicaba que a algunos 200 metros del corazón del Mercado 4 se iniciaba un siniestro que afectaba un depósito, el que estamos viendo justamente en imágenes. Sobre la calle Ana Díaz llegó el primer carro hidrante que se encargó de dar el primer auxilio al momento en que se generaba este siniestro. Posteriormente llegaron otras compañías al ver que el incendio se magnificaba a medida que pasaban los minutos. Sin embargo, ya prácticamente fue imposible salvar la estructura de este depósito en el cual se hallaban miles de productos de todo tipo, bazar, juguetes, especialmente productos de plástico muy altamente inflamables al contacto con el fuego. Esta situación hizo que el incendio se expanda de forma muy rápida y a consecuencia de esto también el trabajo de los bomberos voluntarios se complicó. En total, ahora mismo están todavía trabajando 8 compañías del cuartel de bomberos voluntarios del Paraguay, así como también con la colaboración de bomberos de Asunción, bomberos independientes de Lambaré y otros puntos del departamento central que acudieron al llamado en el transcurso de estas últimas 2 horas. Decimos, el momento crucial de este incendio se dio alrededor de las 16:30, cuando se procedía al ingreso de este lugar. Se daba acceso a una de las puertas principales de este depósito y se intentaba sofocar de esta forma en la parte al menos más afectada. Sin embargo, ya fue prácticamente imposible hacer de esta forma y se priorizó ya la posibilidad de que esto se expanda a los edificios colindantes. Para poner en contexto, Santiago, estamos sobre la calle Ana Díaz, a unos 50 metros de la avenida Próceres de Mayo, una de las más importantes aquí de la zona del Mercado 4 de Asunción. Un punto en donde también circula mucha gente y que en ese momento tuvo que, obviamente, sufrir las consecuencias del tránsito paralizado y las demás consecuencias que evidentemente traía el trabajo de los bomberos en este punto. Ya una vez que se empezó a trabajar, salió el rumor sobre cómo se había originado el siniestro. Las personas que se encontraban aquí en la zona de alrededores, especialmente los vecinos y otros comerciantes que acudieron a evacuar sus locales a modo de evitar que esto los afecte también, dijeron que vieron a una persona que se encontraba en la parte de arriba del techo de una estructura de metal que se encuentra pegada a este depósito. Esta persona, una vecina, dijo que vio a un hombre que se encontraba soldando parte de este techo y luego, a consecuencia de esto, las chispas que se generaban allí en el contacto de este metal finalmente produjo que esto se expanda hacia el depósito y allí se genere un incendio sin precedentes, al menos aquí en este lugar.
Esta situación fue desmentida por los propietarios del local de al lado, incluso han mostrado evidencias de que supuestamente estaban simplemente colocando tornillos y pegando las chapas principales del techo que se estaba colocando allí, sí, y descartaron que hayan utilizado algún elemento que pueda generar las llamas que luego terminaron de esta forma, Santiago. Claro, porque ahí se da una especie de controversia, hay que decir, Mateo, y vamos a ampliar enseguida cuando tengamos el tuit lanzado por el propio director del mercado, que primero decía respecto a la ubicación, no es zona del mercado, y segundo, todo empezó con un equipo de soldadura que estaban utilizando en ese lugar. Lo que niegan entonces las personas que estaban en el momento en el que inició el incendio, decís. Es correcto, personas que se encontraban trabajando, incluso tuvimos la versión del mismo trabajador que estaba allí. Habíamos hablado en vivo para Noticias Paraguay y nos mencionaba que él estaba simplemente trabajando con martillos y con otros elementos como por ejemplo un destornillador y otras herramientas que eran utilizadas para colocar estos techos que finalmente estaba siendo realizado en la tarde de hoy. Esto luego fue desmentido, como decíamos, por los propios propietarios de que se hayan utilizado elementos que generen chispas. Es allí el punto en donde se radica la controversia, porque luego hablamos con otros vecinos que también presenciaron el inicio de este siniestro y ellos sí confirmaban que efectivamente se había utilizado un elemento que generó finalmente este incendio de gran magnitud. Correcto. Tenemos precisamente eso como para compartir ahora con nuestra audiencia. A ver. Ahora ahí podemos observar mejor ese lado el punto donde está la manguera, Edgar. Allí en ese lugar es donde están ingresando. Yo con una señora, el perro ya no tenía más, prácticamente ya no podía más venir por el que está. Estaba con la señora Marisol, la boliviana, que es el de al lado, y el herrero, que el coreano mandó solicitar. Estaban soldando el techo y ahí comenzó porque se fue por el cable. Pero ¿Vio chispas ahí? Sí, olimos el olor porque era algo impresionante el olor. Y ahí comenzó. Y ahora el coreano mándese mudar y él es el que mandó soldar acá y hubo este incendio que es pérdida para el señor Don Carlos. Al principio los trabajadores decían que ellos no estaban soldando. ¿Vos viste que estaban soldando? He visto que estaban soldando, he visto. Y por eso dije que voy a contar porque voy a tener miedo para decir la verdad. Sí, ellos hicieron. Las chispas saltaron al depósito. Saltaron al depósito y por la pintada agarró, no sé, cartones, o la directora, no sé qué, pero comenzó el incendio ahí. Una pena, otra vez el mercado. Otra vez el mercado, siempre los pobres pasamos esto, siempre. Y además la ANDE tiene que venir a ver los cableríos porque son impresionantes. De nuevo la vieja queja, ande, cables, conexiones irregulares, una historia que se repite, así como menciona el Zócalo, una y otra vez, Mateo. Es correcto, ya en reiteradas ocasiones hemos hablado sobre la posibilidad de aplicar un sistema general que combata o que ayude a evitar este tipo de siniestros. En este lugar hemos conversado también con el hijo del propietario del depósito, es un negocio familiar, y él nos decía que efectivamente este lugar sí contaba con bocas que ayuden al trabajo de los bomberos voluntarios para acceder al agua, así como también extintores y otras medidas de seguridad para evitar este tipo de siniestros. Sin embargo, esto no se activó aparentemente, o al menos no funcionó como correspondería, y esto, consecuencia de esto también obviamente se generó este siniestro. Logramos acceder también a una nota con él y nos decía que la pérdida que genera este incendio es prácticamente millonaria. Sin embargo, hasta el momento no logran estimar cuánto aproximadamente significaría. Lo cierto y concreto es que aquí se van no solamente las cosas materiales, sino también 30 años de duro sacrificio en familia. Escuchemos. ¿Pero sistema de prevención de incendio directo no tiene? Sí, teníamos todo, pero no sé, no te puedo explicar, no estuve yo en el momento que arrancó. ¿Por qué dijiste que llama la atención en un principio? O sea, ¿ustedes piensan que ese fue el motivo del incendio, la soldadura? Y no te puedo afirmar, es decir, no te puedo dar una certeza, no te puedo dar una certeza, pero demasiada casualidad. ¿Había algún producto inflamable adentro? Inflamable, hay de todo un poco, hay plástico, había. Nosotros vendemos productos y mercadería de todo tipo, no. ¿Líquido que pudo haber generado? No, líquido no. No, líquido no.
Por eso te apegas más a esa versión de que es muy raro, que justo que se estaba trabajando con la soldadura. Y mira, ya ustedes pueden sacar sus conclusiones. Yo tampoco soy dueño de la verdad, ¿verdad? Pero es lo que a mí me parece. ¿Qué tipo de sistema tenían ustedes? ¿Tenían algún tipo de extinguidor o algo similar? No, extintores, todos teníamos adentro. Digo, contanos. Los vecinos del lugar también, por supuesto, fueron testigos presenciales de lo que ocurrió en un primer momento. Apenas empezaba el fuego y el reporte, ya los bomberos de lo que estaba sucediendo. Con ellos también hablamos, dieron su versión, contaron cómo inició todo, Mateo, según lo que lograron ver o escuchar. Efectivamente, los bomberos voluntarios han trabajado de forma intensa para evitar este siniestro y han mencionado en reiteradas ocasiones la importancia que tiene nuevamente colocar sistemas de prevención necesarios en este tipo de lugares. En un momento dado entró la desesperación, como decían, en los vecinos, en los pobladores de la zona, teniendo en cuenta que este siniestro estaba afectando ya prácticamente las estructuras de sus locales. Finalmente se dio una evacuación rápida que llevó también a que varias personas puedan salir de forma rápida de las viviendas. Estamos hablando de una zona de departamentos también, hay 2 edificios principales que se encuentran aquí en esta zona. Obviamente todo esto también genera cierta preocupación a la ciudadanía. Vamos a ver si podemos hablar también con el comandante de los bomberos voluntarios, quien está a cargo de este procedimiento, Eduardo Méndez. Bueno, comandante, ¿qué se puede decir al respecto? Un reporte actualizado de lo que está sucediendo ahora. Bueno, actualmente el incendio está controlado, estamos en la etapa de extinción de lo que es en sí el tema, el tema de lo que sería el depósito que se quemó y en paralelo la parte de protección de los edificios que están colindantes al sector, ¿verdad? En principio se decía que podía afectar incluso a los locales al lado, ¿no? Sí, pero se logró controlar y eso no pasó, ¿verdad? Si no pasó, digamos, a los locales de al lado, se concentró solamente en el depósito, que ahora estamos tratando de extinguir por completo y obviamente haciendo el trabajo de protección y enfriamiento en los costados, digamos. ¿En un momento corrió riesgo gente que quedó atrapada en el edificio? No tengo conocimiento de eso, que yo sepa no. ¿Sí se procedió a rescatar a personas? Sí, se procedió a evacuar los edificios de al lado, digamos, antes de que se produzca o que empeore, digamos, la situación para que justamente no queden atrapados. ¿En qué consiste el trabajo de ahora, comandante? Actualmente estamos combatiendo las llamas, ¿verdad?, para poder extinguir lo que queda de llamas dentro de lo que es el depósito en sí y en paralelo se está haciendo el enfriamiento de las edificaciones aledañas para que no, digamos, perjudique a esas edificaciones, ¿verdad? Un trabajo muy intenso. En principio vimos varias compañías que estuvieron actuando en conjunto. Sí, estamos aproximadamente entre 18 a 20 vehículos de bomberos, ¿verdad? Todavía no tengo el número real. Y el principal problema, por decirlo de alguna forma, era el de que justamente no pase a las edificaciones aledañas. Por eso es el trabajo de muchas compañías para contener en el depósito en sí, ¿verdad? ¿Se encontraron con algunos problemas como la falta de boca de hidrante? No, la falta de boca de hidrante no es el problema es el sistema para hacer llegar el agua hasta este punto. ¿Cómo hicieron eso, comandante? El sistema que nosotros hacemos, que normalmente le llamamos de abastecimiento, es de carrusel. O sea, va un camión hidrante hasta el hidrante fijo, carga, descarga en las piletas y mientras tanto hace el otro. Entonces es un carrusel, van y vienen y eso es lo que hace que tengamos el mayor tiempo posible de abastecimiento de agua como para combatir, ¿verdad? ¿Cómo continuarán el trabajo en el transcurso de la noche teniendo en cuenta que ahora se avivó nuevamente el incendio? Sí, el problema justamente que ahora tuvimos es que ese carrusel se cortó porque tiramos más agua de la que podíamos proveer. Entonces ahora estamos tratando de suplir eso como para no quedarnos más sin agua y en realidad se reavivó el fuego
pero está contenido dentro del edificio en sí. No hay peligro de que se propague. Una vez que restablezcamos el agua y tengamos la certeza, digamos, de que por lo menos por más de una hora no nos quedemos sin agua, con eso ya vamos a extinguir completamente. Ahora, ¿Derrumbe? Sí, hay peligro de derrumbe. ahora el contexto, comandante, estamos hablando de una zona del mercado nuevamente, la inconsciencia nuevamente no podemos dejarla de lado, ¿verdad? Un factor importante. No puedo hablar de inconsciencia porque no sé cuál es la causa por la cual se inició el incendio, así que no podemos hablar de inconsciencia o de qué motivo fue, ¿verdad? El contexto que se dé en el mercado nuevamente. Y casualidad. ¿Cómo trabajarán ante el peligro de derrumbe? Por eso el personal está trabajando, digamos, en zonas seguras que fueron verificadas y no se hace el ingreso masivo, por decirlo de alguna forma, dentro del edificio justamente por el tema de colapso. Entonces, a medida que vamos extinguiendo, se va verificando la estructura y se va avanzando de a poco. ¿Las otras viviendas que están pegadas a estos depósitos ya fueron desalojadas? Sí, esas fueron desalojadas en primera medida. Al principio del incendio, tanto depósitos, creo que hay 2 depósitos colindantes y después son viviendas. ¿Sabe alrededor de cuántas personas estarían involucradas en esto? Bomberos, la verdad que no tengo idea exactamente, pero tienen que ser más de 50. Muchas gracias por tu tiempo, comandante Eduardo Méndez, a cargo del procedimiento aquí. Mateo. Vemos que, por supuesto, la actividad va a ser todavía intensa en el transcurso de las próximas horas. Santiago, compañeros de audiencia, es el resumen que al menos nos brindan desde los bomberos voluntarios del Paraguay. Importante tener en cuenta lo que acaba de decir el bombero al que escuchábamos. Hay peligro de derrumbe, decía él, por lo que esta advertencia es importante trasladarla también al resto, al entorno. Entiendo que tomaron también algunas determinaciones respecto a los vecinos del lugar. Los vecinos están ahí, alguno de ellos tuvo que retirarse, ya buscar algún lugar en el que tenga que pasar probablemente la noche hoy. ¿Qué hay de los vecinos propiamente, Mateo? Al menos por lo que nosotros podemos observar, la evacuación se dio a primera hora. Santiago, alrededor de las 16 horas se procedió a sacar a toda la gente que corría el riesgo de ser afectada por este siniestro. Luego de esto se quedaron obviamente aquí en los alrededores con intenciones de ver qué es lo que sucedía y qué pasaba, y también obviamente suplicando que esto no afecte a sus viviendas. Sin embargo, hasta el momento no hay una orden oficial por parte de la Policía Nacional, por decir un estamento, o la Municipalidad de Asunción, para definir si es que hay realmente algún tipo de orden concreta de evacuación, o si es que hay un lugar en donde van a ir a ser trasladadas estas personas, al menos para esta noche. Tenemos que tener en cuenta que el incendio va a estar todavía activo, al menos en las próximas horas, sí. Y el peligro de derrumbe obviamente va a ser constante en el transcurso de la madrugada. Este factor a partir de ahora va a ser obviamente fundamental, y veremos qué determinación toma la Policía Nacional, que también obviamente se hizo presente en este lugar. Gracias, Mateo.